Quiero comenzar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos y de investigaciones tan diversas y antes que ninguna otra cosa. Y no es yo diría que vivimos un momento de transición en el que se anuncian enormes cambios profundos y disruptivos en el recurso a la inteligencia artificial con fines docentes, pero en el que todavía hay muchas incógnitas sobre el rendimiento y los límites de su utilización y sobre las posibilidades de los chats especializados, particularmente de aquellos que son de pago o monetizados. Y en esta diapositiva se puede ver alguna de esas noticias sobre cómo monetizar el uso de la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, el derecho digital está creciendo para acreditar un campo epistémico propio que permita su autonomía como disciplina jurídica diferenciada de las ramas más tradicionales y todo ello sin tener que depender exclusivamente de puros aspectos metodológicos. Hasta el momento se ha definido más el empleo de herramientas informáticas que por un campo de conocimiento propio, pero la ampliación exponencial de los mecanismos cibernéticos y la multiplicación de las relaciones sociales y jurídicas en el ciberespacio configuran un campo propio interdisciplinarmente ligado con aspectos tecnológicos y en el que la inteligencia artificial ha venido a ampliar las capacidades docentes de una asignatura tan peculiar y que está todavía en construcción. Por tanto, ¿qué aconseja abordar esta cuestión en este Congreso en un momento en el que precisamente los debates sobre la modificación de los procedimientos de evaluación para evitar, por ejemplo, el plagio de origen digital se están intensificando en la misma medida en la que se amplía el recurso a herramientas cibernéticas para el aprendizaje? Pero yo diría que hay razones de oportunidad contextual y hay razones de conveniencia académica. En relación con las primeras, en una sociedad abierta y globalizada y caracterizada por una hiperconexión permanente y multicanal, como vemos no solo en nuestras investigaciones, sino también en el uso cotidiano, carece de sentido práctico querer poner puertas a las aulas universitarias y convertirlas en una especie de isla tecnológica en las que se prohíba el recurso, la utilización de mecanismos y de herramientas de simplificación del aprendizaje como los que supone este recurso a la inteligencia artificial, especialmente si tenemos que todo el alumnado a estas alturas ya es nativo digital. Y en relación con los motivos académicos, la investigación parte de la experiencia, yo diría que de las dificultades que tenemos algunos profesores que impartimos la asignatura de Derecho Digital, tanto online como presencialmente, pero vamos a centrarnos en esta comunicación, en las dificultades y las facilidades que ofrece para la docencia online de la asignatura y profesores que comparamos el recurso de su alumnado a medios digitales de búsqueda documental con los realizados con otros alumnos de asignaturas jurídicas. Por tanto, experiencias que parcialmente pueden ser trasladables a otras asignaturas y en las que realmente se aprecia un cierto nivel de insatisfacción con la aceptación pasiva por parte del alumnado de esas búsquedas bibliográficas realizadas mediante inteligencia artificial, que tienen además un enorme sesgo. Permite temporal para abordar estos cambios de comprensión, de abordaje, de implementación de procedimientos docentes online en la asignatura de Derecho Digital, pero probablemente en casi todas las asignaturas de contenido jurídico, es extremadamente breve y en todo caso se cifra en el corto plazo. Si pensamos que hace un año apenas estábamos debatiendo la moratoria para la aplicación de la inteligencia artificial y ahora se están vendiendo ya chats monetizados, pues vemos que este corto plazo ha sido verdaderamente intenso a lo largo del último año y está llamado probablemente en los dos próximos a cambiar significativamente el recurso a estas herramientas. Para abordar esta cuestión hemos creído imprescindible pues aceptar una metodología de profunda interdisciplinaridad que afecta simultáneamente a tres ámbitos de conocimiento. Primero, las necesidades epistémicas o nosológicas propias de esta asignatura que tiene naturaleza jurídica. Después, las fórmulas que se aconsejan para una eficaz perspectiva pedagógica, incluidas las cuestiones relacionadas con el plagio, pero orientación pedagógica en nuestro caso en relación con la enseñanza online y finalmente esas cuestiones de interdisciplinaridad que posibilitan comprender los avances tecnológicos más allá. De todo este enfoque, la comunicación persigue identificar esas parcelas de aplicación de la inteligencia artificial a la labor docente de la asignatura concreta de Derecho Digital y en la modalidad online, así como establecer los límites eventuales de aplicación para ese aprendizaje activo. Y se busca determinar la aplicabilidad de una suerte de metaherramientas digitales de inteligencia artificial precisamente porque estamos enseñando los contenidos de la regulación jurídica de la inteligencia artificial muy incipiente todavía, pero tenemos muy reciente el reglamento europeo precisamente con herramientas de inteligencia artificial.
Por tanto, la comunicación postula que permitir el recurso a estas herramientas de inteligencia artificial para el aprendizaje online es por un lado conveniente, pero por otro plantea innegables problemas de decisión entre el enfoque dispositivo y el enfoque obligatorio, sobre si vale para todo tipo de acciones de aprendizaje o para la búsqueda de información sí y para la redacción de textos no, y en relación con el reequilibrio o con la ponderación de la evaluación, que es muy importante. Y no se oculta que la principal finalidad sería simplificar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos mediante herramientas de inteligencia artificial. Es decir, aunque se puedan arbitrar medios por parte de las universidades para reducir la brecha económica de acceso a las nuevas tecnologías, todavía quedará una brecha tecnológica, si hay o no hay internet permanente, una brecha territorial que persiga hacer, dado que los alumnos online pueden estar situados en países muy distintos, accesible igualmente los mismos contenidos y las mismas oportunidades de búsqueda a todos, y lo que más recientemente ha venido a denominarse, aparte de la brecha formativa, la brecha de fatiga digital o brecha decisoria, para aquellos que realmente creen que tiene todo esto una curva de aprendizaje excesivamente larga, ¿no? Bueno, pues esos son los objetivos que nos hemos marcado. Se propone, por tanto, con ese fundamento epistémico interdisciplinar, una metodología cualitativa mixta, prevalentemente cualitativa, aunque hemos recurrido a una parte cuantitativa. Hemos empezado por un recurso al método de exégesis jurídica mediante el análisis comparado entre contenidos normativos, incluidos precisamente, y eso es quizás el carácter distintivo de esta asignatura, los de la propia inteligencia artificial como objeto de estudio y como procedimiento, método, herramienta de trabajo simultáneamente. Esta es la peculiaridad, junto con hacerlo además online, ¿no? Y es únicamente prepodéutico ese acercamiento para luego ir a cuestiones más concretas. Por eso la metodología se ha completado con estudios de caso que eviten la excesiva abstracción y que acerquen las inferencias obtenidas a la investigación cotidiana en las aulas. Se ha realizado con alumnos interesados en participar en esta investigación, en una comparativa temporal entre los cursos 21-22, 22-23 y el que finaliza 23-24. Se ha considerado que la mejor técnica de investigación sería comentarlo mediante una investigación dirigida. Hemos partido, ya digo, de ese alumnado real dividido en grupos en función de la amplitud o la intensificación del recurso a las tecnologías de inteligencia artificial, para la búsqueda, para la redacción y luego con un grupo de control. Y se ha permitido ampliamente ese recurso en un grupo, se ha obligado en otro y se ha prohibido en otro. Y al final hemos propuesto una ponderación cuantitativa de las calificaciones para ver, en la medida de lo posible, cuál es la incidencia en la calificación final, que es una vía indirecta de medir la utilidad o el rendimiento de la inteligencia artificial en las calificaciones de estos alumnos, cómo ha ido la nota con y sin la utilización de la inteligencia artificial. ¿Cuáles han sido las hipótesis manejadas en nuestra investigación? Primero, que el paralelo proceso de digitalización del derecho y de la enseñanza está dando lugar al surgimiento de una nueva disciplina jurídica, esta del derecho digital, crecientemente sustantiva, aunque le falta mucho para llegar al nivel de otras más acreditadas, del derecho administrativo, del civil, del penal, que son más que centenarios, y diferenciada de otras de naturaleza jurídica que, como digo, tienen una larga tradición, de modo que el derecho digital está pasando de disciplina auxiliar a disciplina autónoma. En segundo lugar, la incipiente incorporación a los currículos formativos de titulaciones jurídicas y económicas de la propia asignatura de Derecho Digital, que se apoya en mecanismos docentes, muchos de ellos online y particularmente adecuados para la formación de estos contenidos, ya digo, ¿no? Con mayor proximidad noseológica entre estrategias docentes y contenidos materiales del aprendizaje, porque precisamente, insisto, se utiliza para hablar metajurídicamente del recurso a la inteligencia artificial desde la inteligencia artificial, y en una asignatura en la que la inteligencia artificial viene a ser ya aproximadamente el 20% de los contenidos curriculares. Y en tercer lugar, el recurso a la inteligencia artificial generativa ayuda a hacer más intuitivo y práctico el aprendizaje del derecho digital de una forma activa por parte del alumnado online. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Por lo que pueden observarse en la pantalla, son los resultados de las notas medias obtenidas por cada uno de esos grupos de 10 alumnos cada uno, a los que se le ha permitido, obligado o posibilitado la utilización de herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda de datos
y la localización bibliográfica. Y luego ya veremos que algunos lo han utilizado también para la redacción, ¿no? Como era esperable, los mejores resultados sin ponderación han sido los obtenidos por el grupo de alumnos a los que se le ha obligado al recurso de las herramientas de inteligencia artificial, seguido por los que han podido hacerlo, ¿no? Bueno, la diferencia es muy relevante en el resultado final cuando no existe ponderación, es decir, cuando no sabemos si el alumno ha utilizado o no inteligencia artificial para sus búsquedas, para sus apoyos formativos, y la ponderación ha consistido en el, digamos, en el aumento de la nota de aquellos que no tenían la inteligencia artificial, solo por comprobar lo que sucede habitualmente en el aula. Hemos apreciado que en el grupo que podía o no, en función de su deseo, acudir a la inteligencia artificial, el 84% de los alumnos que ha podido hacerlo recurre a ello. Es una cifra muy relevante, pero hace que en el conjunto de ese grupo, que sería lo más aproximado a lo que nos encontramos en las aulas normalmente, la nota sea un poquito más baja cuando no existe ponderación, ¿no? Hemos utilizado esa discriminación positiva. No compartimos el planteamiento metodológico de los estudios que optan por extender la discriminación positiva a los casos de búsqueda informática. Ese ya no es el problema. Podría serlo en el primer momento en el que se empezó a hablar de la inteligencia artificial o de búsquedas automatizadas. Había que incentivar que los alumnos recurriesen a ello. En este momento el problema me parece precisamente el inverso. Se está acudiendo con excesiva frecuencia a ese tipo de herramientas que no garantizan saber de dónde salen las fuentes. Ya no digo el respeto por los derechos de propiedad intelectual de las fuentes que utilizan, sino que en este momento el problema es más bien saber qué parte del trabajo hace autónomamente el alumno. Por tanto, la discriminación ha sido una ponderación del 20%, la nota para aquellos alumnos que no utilizaban medios informáticos de búsqueda por saber o por tener una herramienta de medición comparativa de cuáles pueden ser los resultados entre utilizarlo y no utilizarlo, ¿no? Bueno, los exámenes tipo test o de mayor memorización no trasladan el rendimiento del recurso al aprendizaje, eso es evidente. Se produce también una incidencia de un cierto factor psicológico que supera ampliamente el objeto de esta investigación, y está la mucho más compleja cuestión de la copia del plagio que tanto alarma en este momento. Yo creo que con razón, habida cuenta de los resultados que hemos obtenido, primero en relación con dos temas de profunda discusión: si se considera justa una evaluación igualitaria de todos los alumnos, recurran o no a nuevas tecnologías, es decir, allá el alumno que quiera hacerlo o que quiera dejar de hacerlo cuando tiene la disponibilidad para ello, pero tendría que haber una formación previa. Y en segundo lugar, cuáles podrían ser los parámetros de ponderación en función de la intensidad del recurso a estas tecnologías. En relación con las conclusiones, pues primero, el recurso a la inteligencia artificial generativa, especialmente aquella incorporada a chats especializados de pago con posible elaboración por profesionales del derecho. Veremos que en los 2 próximos años van a crecer muchísimo. Ya hay grandes chats como ChatGPT-4 que permite la incorporación de chats monetizados de pago, profesionales, especializados, académicos, es decir, de contenidos mucho más diversos y probablemente desde el punto de vista académico, jurídico, más profundos que los que ofrecen las herramientas, digamos, generales, transversales de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues esto está abriendo nuevos horizontes en el corto plazo que deben ser regulados, ya digo, tanto en las normas internas como en las normas internas, me refiero a las de la propia universidad, de cuándo se puede recurrir y hasta dónde en el uso de la inteligencia artificial, como en las normas del ordenamiento jurídico en relación con la monetización de estos chats cuando vienen del extranjero, ¿no? En segundo lugar, el recurso a herramientas digitales de inteligencia artificial de apoyo online no resulta neutro desde el punto de vista de la calificación, como hemos visto, de las notas de la asignatura, y por tanto ver que la ponderación con discriminación positiva no está equilibrando esos resultados. Siempre hay un grupo que decide no utilizarles y por tanto redundan en un mejor aprendizaje, más comprensivo y más amplio, pero hay que buscar las formas para que no resulte un cierto menoscabo en la equidad de la evaluación del grupo en su conjunto. Y en tercer lugar, por último, el uso de las inteligencias artificiales. Lo digo en plural porque hablamos de la genérica y hablamos también de los chats especializados. Debe limitarse a la recopilación de datos y la búsqueda bibliográfica. Esa es nuestra opinión, para no penalizar al alumnado más cumplidor con la evitación del plagio.